Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Oremos. Aparta, Señor, de nosotros la sentencia condenatoria, escrita en virtud de la ley del pecado, que ya anulaste en el misterio pascual por la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y éstos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 32. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida al Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya.
resucitado Cristo, el Señor, que creó el mundo y que ha salvado a los hombres por su misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche, y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que está presente, aunque de forma misteriosa, en la vida de su iglesia, en la barca de los suyos, en la historia. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordando siempre, siempre el día sábado a María Santísima. Aquella que en la iglesia pues es el modelo de la fe, el modelo de una fe puesta en obra, y naturalmente aquella que intercede por nosotros para que percibamos a Jesús. No está presente ya como en su tiempo de la vida pública, pero Él está con nosotros, sobre todo cuando la iglesia, su cuerpo, atraviesa dificultades. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta presencia del Señor con nosotros, hermanos, pues es una presencia que hoy en la palabra de Dios se traduce, se concretiza en dos formas. Ante todo, la iglesia es una iglesia que sirve. Hoy encontramos en Hechos de los Apóstoles esta elección de estos primeros diáconos, se dice diáconos, aunque aquí no menciona la palabra, hombres dedicados al servicio, hombres, dice, escogidos para que los discípulos pudieran dedicarse a la palabra, porque la iglesia existe para evangelizar, pero también para servir.
No quiere decir que la iglesia no haga caridad o solo haga una caridad, porque estos fueron escogidos para servir las mesas, que era una especie de obra de caridad para todos estos peregrinos que llegaban a Jerusalén. Qué importante, porque en una parroquia me comentaban que trataban de vivir esta figura de la iglesia: la palabra, la misión, la evangelización, pero también el servicio a los pobres. Lamentamos que muchas que se llaman iglesias y que no lo son, definitivamente se dedican solo a esta predicación que busca al final el dinero de los fieles. Pues no, naturalmente que no puede ser así. Por eso hoy también aparece una iglesia que también tiene que vivir la presencia de Dios de forma diferente. Jesús ha multiplicado los panes y los discípulos suben a la barca y se van en la barca cuando de repente pues el viento se pone fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. De pronto ven a Jesús caminando sobre el agua. O sea, esto era una visión novedosa, ellos no la habían visto nunca y se asustaron, ¿verdad? Sin embargo Jesús les dice: soy yo, no tengan miedo, soy yo, no tengan miedo. Y naturalmente dice, ellos quisieron recogerlo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Esta presencia del Señor que no podemos distinguirlo, está como a distancia y bueno, caminando sobre el agua, es muy interesante, porque Jesús multiplicó los panes y esa multiplicación es un signo de la Eucaristía. ¿Y qué tenemos en la Eucaristía? A un Jesús que está presente pero no lo distinguimos. Vemos un pan, pero es Jesús, pero aparece un pan, pero es Jesús. Es decir, estamos delante de una presencia diferente, una presencia velada por la apariencia del pan, pero en el fondo pues es su cuerpo y es su sangre. Preparémonos para la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos, hermanos, nosotros vivimos en una comunidad, en la parroquia o también en la misma familia, donde junto al mensaje de la palabra tenemos el servicio a los pobres, porque esto es importantísimo. No puede la palabra de Dios no llevar al servicio y el servicio no nacer de la palabra escuchada. Tenemos gente concreta que se encarga de este servicio a los pobres. Y la segunda pregunta, la Eucaristía, la Santísima Eucaristía. Hermanos, que nosotros tenemos, realmente la apreciamos como una forma de la presencia de Cristo que no se distingue que sea Él como lo imaginamos en su figura humana, pero realmente sabemos que está presente, creemos en Él y por esto se calma la tormenta de nuestra vida, la tormenta de la iglesia. Pensemos en la iglesia en Nicaragua pasando tantísimas persecuciones. Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a Cristo, el que es cabeza de una iglesia, no solo de la palabra, sino también de la caridad, y le decimos: oh Cristo, no tenemos la capacidad grande de la fe de percibirte. Aumenta nuestra fe, especialmente en el sacramento de la Santísima Eucaristía, donde tú realmente estás presente con tu cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y haz que sirviendo, llevando a la evangelización, y de la evangelización llegando al servicio de los pobres, podamos sentirte siempre cercano y no te sintamos un Dios lejano, sino que está con nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Aleluya. Ahora es el momento de la contemplación, es el momento de colocarse en la presencia del Señor.
Hoy en la contemplación, dice el Salmo 32, el Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Naturalmente, esto pueden decirlo los que estaban en la barca. Pensaban que estaban solos, que el mar los llevaba, la barca se hundía y de pronto descubren al Señor. Por eso se dice aleluya, porque nos cuesta percibirlo. En la vida cotidiana, en los problemas, en las sacudidas, en las tempestades, pero ahí está el Señor y especialmente está presente cuando visitamos y frecuentamos el Santísimo Sacramento. Entremos en la contemplación, imaginemos, hermanos, esta barca que está azotada por vientos y hay temor no solo de hundirse, sino el temor de que no nos parece que esté Dios cuando poco a poco Él se acerca y la barca llega a donde tenían que llegar, diciendo una vez más, el Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, proponernos dos cosas. Bueno, revisar nuestra vida, pero también la comunidad a la que pertenecemos. Un católico no es uno que cree que va cambiando de iglesia de aquí para allá, según le place el micrófono, las sillas, la ofrenda. No, esto no es así, es una pobreza, es una degeneración. Esta cantidad de evangelismo que en el fondo roba la Eucaristía. Pero bueno, fijémonos que nuestra iglesia también es una iglesia de la palabra y del servicio. En segundo lugar, sí, preguntémonos si tenemos esta certeza de la presencia del Señor eucarística, esta bellísima presencia, imperceptible. Un Jesús que camina sobre el agua, un fantasma diría en otras versiones del Evangelio, pero es el Señor, el que está conmigo, el que está contigo, y que María Santísima, Madre de la Fe, nos ayude siempre a percibirlo como Él quiere que lo percibamos. Amén.